Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al caso 31 de Asesor PLD. Vamos a ver otro caso que tiene que ver con la prestación de servicios profesionales que se consideran actividades vulnerables. En este caso es un despacho de contadores que quiere saber qué servicios profesionales se consideran actividades vulnerables y cuándo se tienen riesgos de lavado de dinero. ¿Será que hay riesgos de lavado de dinero? Aquí, si entramos a la descripción del caso, este despacho presta diferentes servicios a sus clientes y considera que no son actividades vulnerables porque no ve un riesgo de que pueda existir lavado de dinero. Oye, de veritas que aquí ¿cómo va a haber lavado? No hay lavado por ningún lado. Y tú dices, bueno, está bien, eso es lo que tú crees. Sin embargo, tenemos que irnos a los supuestos legales. O sea, la verdad de este despacho de contadores es que ellos consideran que no hay probabilidades de que se lave dinero con esos servicios. Ok, ¿y qué dice la ley? ¿O qué dice el reglamento? ¿O qué dicen las reglas de carácter general? ¿O qué dicen los criterios de la UIF? Que esos tendríamos que verlos para ver en qué casos concretos caeríamos en este supuesto. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Soy especialista en prevención de lavado de dinero y estoy certificado por la UIF y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bien, recuerden seguirnos, estamos como Tax Day PLD en Facebook y como Asesor PLD también en Facebook, en LinkedIn o en como Asesor PLD en los podcasts, ¿no? Dentro de los podcasts, Spotify, o si están con Apple, se meten y nos encuentran para tener estos casos que valdrá la pena, que siempre son como rounds de sombra para los que estamos en el mundo de la prevención de lavado de dinero. Bien, revisemos qué onda con los servicios profesionales. Primero, es una actividad vulnerable cuando cae en los supuestos que nos dice el artículo 17 de la LF-PIORPI, que nos da el dato de cuándo son objetos de identificación las actividades. Si llegamos hasta la actividad fracción 11 romano, nos dice que son servicios profesionales cuando en nombre y representación se realicen actividades vulnerables, más o menos parafraseando. Lo que dice en forma específica dice: la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Ok, yo presto servicios profesionales, ¿es de manera independiente? Pues sí, somos un despacho y tenemos clientes y les prestamos esos servicios. Ok, pudiesen existir casos, por ejemplo, donde en un grupo empresarial tengan una empresa que presta los servicios que son servicios corporativos, por ejemplo, y en ese caso se considera que no son servicios profesionales independientes por ser de un grupo empresarial. Eso sería un caso interesante porque ahí no caerían en el supuesto porque no prestan servicios de forma independiente conforme a un criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero bueno, aquí este despacho, pensemos que son los casos con sus clientes en donde no tiene que ver específicamente con este tema de que sean partes relacionadas, etcétera, y entonces sí son servicios independientes. Oye, ¿cuáles servicios independientes? Y nos da 5 fracciones. En la primera, en la fracción A, es la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos. Entonces, oye, yo soy un despacho de abogados y entonces me dieron un poder notarial para, en nombre de mi cliente, ir a vender bienes inmuebles o para adquirir bienes inmuebles en nombre de mi cliente. ¿Esto se considera actividad vulnerable? Sí,
porque estoy manejando recursos de mi cliente. En la fracción B dice la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Ok, si yo estoy realizando operaciones donde manejo la lana de mi cliente, en ese momento caigo como una actividad vulnerable también. C, el manejo de cuentas bancarias de ahorro o de valores. D, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles. Aquí caerían el crowdfunding, por ejemplo. Una empresa se dedica a hacer crowdfunding, caería en estos supuestos del inciso D de la fracción 11 del artículo 17 de la LFPORPI. Y inciso E es la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. Si yo tengo que ver con estas operaciones, también tendré que considerar la actividad vulnerable. Es un poco el tema. Si pensamos qué es lo que está ocurriendo, pudiéramos decir, ok, en cada una de estas fracciones yo estoy manejando recursos de mi cliente y ya en la práctica se pueden dar muchos supuestos, pero casi en todos los casos es lo mismo. Tienes un tema donde manejas operaciones o recursos o tomas decisiones por tu cliente en base a su lana. Ok, bien. Aquí se identifica en todos los casos al cliente y se presentan los avisos mensuales con los datos del mes. No hay que acumular 6 meses ni nada, sino que cada mes quedamos en cero, ¿no? Cada mes se presentan los avisos y queda un borrón y cuenta nueva. Dice en la parte de esta fracción 11, dice, serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo en nombre y representación de un cliente alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción con respecto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta ley. Ok, entonces me dice, ok, tú hiciste alguna operación financiera que tiene que ver con los incisos, entonces caes en los supuestos de servicios profesionales que se consideran actividad vulnerable. Dentro de las preguntas frecuentes del SAT, en la pregunta 14, que así las tienen numeradas, le preguntan, oye, ¿qué se entiende por llevar a cabo en nombre y representación de un cliente o usuario alguna operación financiera? Para ver si encuadro en forma específica en lo que me dice esta fracción 11. Y contesta el SAT, se entiende por representación de un cliente o usuario a la facultad de actuar y tomar decisiones en interés y a cuenta de otra persona, es decir, del cliente o usuario. Continúa diciendo, asimismo, se entenderá que se realiza una operación financiera cuando se lleve a cabo un acto o conjunto de actos a través de una entidad financiera o utilizando instrumentos financieros, monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos de manera directa o mediante la instrucción de los clientes o usuarios. Si tú estás manejando su lana, caes en estos supuestos conforme a esta respuesta de lo que sería una operación financiera. Ok, está bien, ya caí con varios temas ahí. Puede ser que yo sí esté prestando servicios en los que caigo en estos supuestos. Pero, ¿cómo podría haber lavado de dinero ahí? Fíjense, recuerden que yo debiera ser capaz de tener un manual de prevención de lavado de dinero que tenga criterios para identificar el grado de riesgo de ser utilizados en lavado de dinero. O sea, el principal objetivo del PLD, de la prevención de lavado de dinero, es evitar ser utilizado para lavar dinero y además identificar a los clientes y aportar datos útiles
a la unidad de inteligencia financiera. Eso es lo que debo lograr. Todas las disposiciones de prevención de lavado de dinero confluyen en este objetivo principal. Entonces, pensando en que yo ya tengo mi manual, pudiera decir, oye, tengo una política para calificar el grado de riesgo PLD-FT, prevención de lavado de dinero o prevención de financiamiento al terrorismo, en la prestación de servicios profesionales considerados actividades vulnerables. Y entonces, el alcance es que de forma opcional, o sea, no es algo que esté obligado conforme a la LFPORPE actual, se pretende que sea obligatorio, pero hasta este momento es opcional. De forma opcional se pueden clasificar a los clientes por su grado de riesgo PLD-FT, estableciendo por lo menos 3 clasificaciones: un riesgo medio, un riesgo alto y un riesgo bajo, o en orden, bajo, medio o alto, de reversa mami, alto, medio o bajo, ¿de acuerdo? Pero voy a calificar a cada uno de mis clientes para saber si eso se puede tener como un riesgo. Dentro del manual se debe establecer que todas las operaciones con clientes clasificados como de alto riesgo deberán ser autorizadas por el representante PLD o la dirección administrativa. Debe haber algo adicional, o sea, un mando superior que autorice realizar operaciones con un cliente que se clasifica como de alto riesgo. ¿Qué es un riesgo? En este mundo de la prevención de lavado de dinero, lo que nos dicen es que riesgo es la probabilidad de que los sujetos obligados, o sea, los que realizamos las actividades vulnerables, puedan ser utilizados por sus clientes o usuarios para realizar actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen ocultar los supuestos previstos en el 139 Quater, que es financiamiento al terrorismo, o el 400 bis del Código Penal Federal, que es lavado de dinero. Riesgo es que me utilicen para lavar lana. Oye, no, pues sí suena difícil porque muy probablemente no me doy cuenta. O sea, estoy pegado al SAT, ¿verdad? Con los malditos FDI, con las DIOT, con todos los puntos en los que, pues, darme cuenta que estoy en riesgo tal vez no lo voy a tomar muy en cuenta, y menos con la ceguera de taller. Recuerden que ceguera de taller es que estás haciendo tanto tiempo una misma cosa que ya no te das cuenta de los riesgos que hubiera haber en el entorno, etcétera. Entonces, esto tendríamos que cuidarlo siempre. Bien, identificación de los riesgos. Continuamos viendo lo que pudiese ser de alguna forma el manual de prevención de lavado de dinero. Identificación de los riesgos de ser utilizados para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que tiene el sujeto obligado por la prestación de servicios profesionales considerados actividades vulnerables y los mitigantes para reducirlos. Ok, ¿cuáles son los mitigantes? Mitigantes, digamos que son acciones que tú tomas para que, a pesar de que estás tomando el riesgo, pues el fregadazo no sea tan duro, ¿no? Es un poco la idea. Si quisiéramos poner una idea de mitigantes, imaginemos algún ejemplo así muy sencillo. Imagínate, querido colega, querido amigo, amiga, que tú vas a manejar un automóvil. Ok, oye, pero eso tiene muchos riesgos. Tiene el riesgo de que choques y te rompas la columna y quedes, o sea, todos los riesgos que tú quieras. Y entonces, una opción podría decir, pues yo nunca me voy a subir a un automóvil para que no tenga que ver con esos riesgos. No, sería absurdo. Siempre vamos a correr riesgos. Incluso no hacer nada lleva sus propios riesgos. Ok, pero entonces dime qué mitigantes hay. Bueno, está bien, cuando viajes en un automóvil, ponte el maldito cinturón de seguridad. Ajá. Ok, ¿por qué? Porque si se da el supuesto riesgo que estás pensando de que vas a chocar y vas a tener un tema ahí en el que te vas a lastimar, entonces el cinturón de seguridad es un mitigante. Ok, ¿qué otros mitigantes? Bueno, podrá haber muchos. El seguro del automóvil debiera estar vigente. El seguro del automóvil debiera tener
por lo menos responsabilidad civil por las personas que salgan heridas y también por lo menos derechos, ¿cómo se llaman? Daños a terceros. Porque imagínate que chocas contra un Mercedes-Benz nuevo, pues no vas a pagar ni con tu carro. Entonces, habrá que tener siempre esos mitigantes, ¿de acuerdo? Regresemos a los ejemplos que tenemos aquí. Yo necesito identificar esos riesgos y necesito establecer determinados mitigantes para que, en caso de ocurrir el riesgo, tenga menos impacto o de plano que se pueda uno dar cuenta y no caer en el riesgo. Procedimiento: el representante de prevención de lavado de dinero identificará y actualizará los riesgos y los mitigantes en forma permanente para evitar que el sujeto obligado sea utilizado para realizar lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Procedimiento: primero, se consideran clientes de alto riesgo no aptos aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes. O sea, estos ni siquiera van a ser mis clientes, o sea, debieran estar fuera en todos los casos. Cuando surjan dudas, primero, cuando surjan dudas acerca de la veracidad o exactitud de los datos o documentos proporcionados por el cliente. Ay, la torre, no manches, este cuate resulta que me dio una INE chafa o no sé, o sea, ya tengo dudas. Otra sería que al momento de la realización de los procedimientos de identificación o conocimiento del cliente, intenten sobornar, persuadir o intimidar a los funcionarios o empleados del sujeto obligado a efectos de que no se les soliciten los datos y o documentos correspondientes. Oye, pues yo quiero estos trabajos, pero no te puedo dar mis datos porque pues de plano no quisiera que hubiera información, que salga, etcétera. Dices, oye, no manches, o sea, ya sonó bastante raro. Entonces ahí ya tenemos otra bronca. O otro sería que se detecte un cambio significativo en el perfil transaccional del cliente sin que se justifique debidamente dicho cambio. Ok. Cuando yo voy a calificar a mi cliente, tengo que calificar varias cosas, sobre todo cuatro rubros principales y de ahí pudieran caer otros. Al celebrar la primera actividad vulnerable con algún cliente, en este caso de prestación de servicios profesionales, el ejecutivo de cuenta deberá clasificarlo con un grado de riesgo bajo, medio o alto, considerando los siguientes elementos de riesgo: los productos o servicios que se consideren actividad vulnerable y los importes, la ocupación, profesión o actividad manifestada por el cliente, el domicilio donde se ubica este cliente o cuál es el origen y destino de los recursos. ¿De acuerdo? Si un cliente cae en alto riesgo, tendré que todavía hacer un cuestionario adicional para ver si puedo detectar ahí algún tema en el que llegue a tomar la decisión de que ese no puede ser mi cliente. Dentro de el propio SAT, en la parte de prevención de lavado de dinero, nos dieron unas listas con tipos de alerta para avisos 24 horas. Técnicamente, estos debieran ser puntos que debemos siempre considerar para ver los riesgos a que estamos sometidos, porque esos son riesgos que ya vio la propia unidad de inteligencia financiera. Hay una lista que viene en tipos de alerta para avisos 24 horas por prestación de servicios profesionales. Y aquí tenemos la clave 100 sin alerta y después está la clave 1101. ¿Por qué es 1101? Porque así están numerados estos con tipos de alerta, dependiendo de cuál es tu actividad vulnerable, empieza con ese número. En este caso es 1101. Dice: el cliente o usuario se rehúsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen. 1102. De acuerdo con la ocupación del cliente o usuario, la operación o acto parece estar fuera de su alcance. Y así tenemos numerados hasta el 1111. El 1111 dice: el cliente o usuario hace uso de un intermediario sin razón lógica alguna. Y el 999, que sería otra alerta, y ahí tendríamos que especificar qué pudiera estar cayendo ahí. ¿De acuerdo?
Esto es algo de lo que tendríamos siempre que estar cuidando en el caso de que seamos prestadores de servicios. De acuerdo, muy bien, pues esto es lo que teníamos que platicarte sobre este tema de prestación de servicios profesionales. Recuerda que tenemos un curso de 3 horas en línea donde abarcamos este tema de forma puntual para que puedas estar claro de si caes o no caes en los supuestos y, en su caso, que no caigas en un incumplimiento que te pudiera llevar a multas cuantiosas. Ok, soy tu amigo Javier Martínez y estoy para servirte. Nos vemos en la siguiente. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, o quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PLD, búscanos en taxday.com.mx.